Eran las 9:47 de la noche cuando escuché las palabras que no se me van a olvidar mientras viva. La mesa larga estaba servida con platos llenos y velas encendidas, y yo todavía tenía en la boca el sabor del caldo que Valeria había cocinado especialmente para esa noche. Alrededor de esa mesa había 23 personas, familia de Roberto, amigos suyos, 2 vecinas de ellos que yo no conocía. Y fue en ese momento, cuando Roberto se puso de pie con la copa en la mano y una sonrisa que yo no supe leer a tiempo, que todo cambió. Me miró fijo, y en voz alta, para que nadie dejara de escuchar, dijo: Ya elegimos un buen asilo para usted, doña Patricia. Usted entiende, ¿verdad? El aire se me fue del pecho de golpe. Las manos se me pusieron frías sobre la servilleta doblada en mi regazo. Y las 23 personas que estaban sentadas alrededor de esa mesa se convirtieron, en un segundo, en testigos de algo para lo que yo no tenía nombre todavía. Volteé a ver a Valeria. Mi hija estaba sentada a 2 metros de mí. Tenía los ojos clavados en su plato. No los levantó. Hay momentos que no hacen ruido cuando te rompen. Ese fue uno de ellos. No grité, no lloré. Agarré mi bolsa del respaldo de la silla. Me puse de pie despacio, porque las rodillas ya no me responden cuando el corazón se acelera así, y caminé hacia la puerta sin decirle adiós a nadie, sin voltear, sin una sola palabra, solo el sonido de mis zapatos en el piso de madera del comedor, y detrás de mí, el silencio de mi hija que se me pegó a las espaldas como si tuviera peso propio. Y lo que hice esa noche cuando llegué a casa, eso cambió todo lo que vino después. Pero hay algo que necesitas saber antes. Yo no soy una mujer que se quiebra fácil. Y lo que encontré en ese sobre que llevaba meses guardado debajo de mi ropa, entre una cobija y el pasado, eso no lo tenía calculado nadie, ni mi hija, ni Roberto, ni yo misma. Si alguna vez sentiste que te borraron de un cuarto lleno de gente, si alguna vez lo diste todo y recibiste silencio a cambio, quédate conmigo. Porque lo que hice en las 72 horas siguientes no lo esperaba ninguno de ellos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja tu me gusta en este video. Quiero que estas palabras lleguen a quien las necesita escuchar hoy. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años y durante casi 4 décadas fui la costurera más conocida de mi colonia en Guadalajara. No la más rica, no la más famosa, pero sí la más buscada. Las señoras del barrio llegaban a mi puerta con sus telas y con sus secretos, y yo los guardaba todos por igual. Aprendí el oficio de mi madre, que lo aprendió de la suya, y lo practiqué cada día en la misma máquina Singer, que todavía tenía el nombre de mi abuela rayado a navaja en la base de metal. Con estas manos, callosas en los dedos pulgar e índice del lado derecho de tanto enhebrar agujas a la luz de una lámpara, cosí vestidos de 15 años, trajes de boda, uniformes escolares y también los últimos trajes que se le ponen a quien ya no va a levantarse. Con estas mismas manos saqué adelante a mi hija sola, desde que ella tenía 4 años, y su padre decidió que tenía una vida más importante en otro estado. Valeria nació un martes de octubre, después de 17 horas de trabajo de parto que me dejaron sin fuerzas, pero con una certeza que no perdí nunca. Haría cualquier cosa por ella. No lo digo como frase de película. Lo digo porque lo demostré durante décadas, costura por costura, desvelo por desvelo, y al final lo demostré de la manera que más me costó en la vida. Cuando ella tenía 9 años y yo no tenía a nadie que me ayudara, los días comenzaban a las 4:30 de la mañana. Me levantaba en la oscuridad completa. Preparaba su lonche, la despertaba con cuidado para que no llegara de mal humor a la escuela, la vestía, le trenzaba el cabello, la llevaba caminando 6 cuadras hasta la puerta del salón. De regreso me sentaba frente a la Singer sin desayunar y cosía hasta que los ojos ya no me daban. A veces apagaba la máquina a las 11 de la noche, a veces a las 12. Hubo semanas enteras que dormí 4 horas porque había pedidos urgentes de última hora y la luz del negocio de enfrente era lo único que me iluminaba cuando el foco del taller se fundía y no tenía dinero para comprarlo. No me quejo. Nunca me quejé en voz alta. Eso también fue un error mío,
Ya me lo sé de memoria. La casa de la calle Morelos la conseguí a los 23 años con un crédito que tardé 12 años en pagar. Era pequeña, 2 cuartos, cocina, baño y un patio con un limonero que planté el primer día que llegamos, un sábado de marzo con olor a tierra mojada. Con los años le fui añadiendo cosas. Un cuarto más cuando Valeria creció y necesitó su espacio. Una sala pequeña con 2 sillones que escogimos juntas en el mercado de pulgas. Un domingo que llovió todo el día y que las dos recordamos siempre como uno de los mejores de nuestra vida. 38 años dentro de esas paredes. 38 años de cumpleaños con pastel de 3 leches, de noches de fiebre con trapos fríos en la frente, de navidades con buñuelos y chocolate caliente, de tardes largas de domingo en que Valeria se sentaba a mi lado mientras yo cosía y me contaba todo lo que le había pasado en la semana. Valeria conoció a Roberto cuando tenía 34 años. La primera vez que lo trajo a la casa, yo le di la mano y algo se me quedó inmóvil adentro que no supe nombrar. No fue miedo exactamente. Fue más bien una pregunta pequeña que se instaló en el estómago y no se fue. ¿Por qué la mira como si fuera algo que acaba de adquirir? Pero callé. Porque uno aprende a callar cuando la hija llega con una sonrisa que no había visto antes. Se casaron al año siguiente. Yo cosí el vestido, 17 metros de encaje importado, 72 horas de trabajo, sin cobrarle ni un centavo. Ella entró a la iglesia de Santa Ana como la mujer más hermosa del mundo, y yo la vi desde el primer banco sin poder hablar, pensando que había hecho bien en callarme lo que sentí cuando le di la mano a Roberto por primera vez. Los primeros años de su matrimonio fueron tranquilos, o eso pareció, pero había señales. Las vi y las ignoré, que es exactamente lo mismo que no haberlas visto. Un domingo, Roberto llegó a la comida media hora tarde sin avisar, y Valeria lo justificó antes de que nadie preguntara. Eso no me pareció grave en ese momento. Después lo recordé muchas veces. En la Navidad de hace 4 años, Roberto hizo un comentario sobre mi vestido mientras todos estaban en la mesa, que si ya era muy viejo, que ya era hora de que alguien me regalara algo nuevo, y se rió. Los demás también se rieron. Valeria también. Yo sonreí porque no supe qué otra cosa hacer con mi cara en ese momento. Cuando Valeria enfermó, Roberto mostró lo que siempre fue. Los primeros meses después del diagnóstico se veía preocupado, presente, atento. Pero cuando los médicos dijeron cuánto costaría el tratamiento completo y que el seguro no lo cubría, vi en los ojos de Roberto el cálculo. La suma. La pregunta silenciosa de quién iba a pagar esto. Fui yo la que llamé al notario. Fui yo la que firmé los papeles. Fui yo la que entregué las llaves de la calle Morelos un jueves por la mañana, con una sonrisa que me costó todo lo que me quedaba. El dinero llegó a la cuenta de Valeria ese mismo día. Al día siguiente empezó el tratamiento. Meses después, los médicos dijeron que había respondido mejor de lo que esperaban. Roberto nunca me dio las gracias. Valeria sí, una vez, con un mensaje de texto que guardé en el teléfono mucho tiempo. 6 meses después del alta, me llamó para invitarme a cenar. Yo me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul marino que yo misma había cosido para las ocasiones especiales, el que tiene el cuello con pequeñas perlas bordadas que me llevó 2 noches terminar. Me peiné. Me puse los aretes de plata que me regaló mi madre antes de morir. Llegué con una gelatina de cajeta que sé que a Valeria le gusta desde niña. Toqué el timbre con la gelatina en una mano y la bolsa en la otra, y cuando ella abrió la puerta y me dio un abrazo, pensé que todo había valido la pena. La casa, la firma, las llaves entregadas. Pensé que sí, que vale la pena. No sabía que estaba entrando a la última cena de mi vida como la Patricia que era antes de esa noche. Ya sabes lo que pasó. Ya escuchaste las palabras de Roberto con la copa en la mano. Ya sabes que Valeria no levantó los ojos del plato. Lo que no sabes todavía es lo que había adentro de ese sobre. Lo que no sabes es a quién llamé a las 6:23 de la mañana del día siguiente. Y lo que no sabes es qué fue exactamente lo que Valeria encontró en su correo
72 horas después de esa cena, que la hizo llamarme llorando como cuando era niña y se caía de la bicicleta y solo quería escuchar mi voz. Esa noche llegué al cuartito de Consuelo a las 11:14. Todavía llevaba puesto el vestido azul marino. Me senté en la orilla de la cama sin quitarme los zapatos. La luz del cuarto era amarilla y débil y hacía que todo se viera más cansado de lo que era. Estuve así, quieta, varios minutos, sin llorar, sin hablar, solo sintiendo en el cuerpo el peso de lo que acababa de pasar. Luego me levanté, fui al armario, metí la mano entre la cobija doblada y la caja de fotos que llevaba meses sin abrir. Saqué el sobre. Tenía mis iniciales escritas a mano en la esquina superior izquierda, con la letra de alguien que me quiso de verdad. PM. Lo sostuve un momento, y lo abrí. Lo que había adentro no era lo que yo creía que encontraría. Era algo más antiguo, mucho más importante. Y cuando terminé de leer, hice algo que nadie que me conoce habría esperado que hiciera esa noche. Lo hice despacio, con la cabeza clara, sin dudar. Y cuando apagué la luz y me acosté en la oscuridad con el vestido azul todavía puesto y los zapatos en el piso, supe con una certeza que no había sentido en años que algo había terminado. Pero lo que ya estaba comenzando, eso todavía no lo sospechaba nadie. Lo que me tocó cargar después de esa noche en el cuarto de Consuelo no fue el cansancio del cuerpo. El cuerpo uno lo acostumbra a casi todo si lo entrena desde joven. Lo que me pesó de una manera que no sé explicarle a quien no lo ha vivido fue la memoria. Porque cuando estás sola en un cuarto ajeno con un sobre en las manos y el silencio de tu hija todavía sonando adentro, la cabeza empieza a hacer lo único que sabe hacer bien de madrugada: recordar. Y yo esa noche recordé todo, desde el principio, desde mucho antes de Roberto, desde mucho antes incluso de que Valeria supiera decir mi nombre. La traje al mundo con 17 horas de trabajo de parto en el Hospital Civil, un martes de octubre que amaneció lluvioso y frío. Las paredes del pasillo eran de ese verde institucional que no abriga a nadie, y el olor a desinfectante se mezclaba con algo más viejo, más difícil de nombrar. No había nadie en la sala de espera esperando por mí. El padre de Valeria llevaba 3 semanas sin dar señales. No había nadie en la sala de espera esperando por mí. El padre de Valeria no fue al hospital. Había prometido que estaría, y yo esperé hasta el último momento creyéndole, que era la clase de error que una comete cuando todavía no ha aprendido a leer bien a las personas. Yo lo supe en el momento en que firmé los papeles de ingreso y el empleado me preguntó el nombre del padre y tuve que escribirlo sola, sin que nadie me lo confirmara. Y me fui con mi dolor a la sala donde me tocó esperar durante horas con otras mujeres que sí tenían a alguien de su lado. Las miraba de reojo, a esas mujeres acompañadas, y me decía que no importaba, que yo era suficiente para los 2, para los 3. Cuando me pusieron a Valeria sobre el pecho por primera vez, ella no lloró de inmediato. Se quedó quieta un segundo, como evaluando, como midiendo si valía la pena quedarse, y después sí lloró, fuerte, con una fuerza que no se esperaba de algo tan pequeño. Era tan chiquita y tan real. Yo también lloré, no de dolor ya, de algo que no tiene nombre, pero que cualquier madre que esté escuchando esto reconoce de inmediato. Esa noche, sola en la cama del hospital con ella dormida junto a mí en la cunita de plástico, le hice una promesa en voz muy baja. Le dije: no te va a faltar nada de lo que yo pueda darte. Y cumplí. Me rompí la espalda cumpliendo, pero cumplí. Los primeros años fueron duros en una manera muy concreta y muy física, no la dureza poética de las películas. La dureza de levantarte a las 4 de la mañana con los pies hinchados porque el día anterior estuviste parada 12 horas cosiendo, y aún así levantarte porque hay alguien que depende de ti y ese alguien todavía no sabe que el mundo puede ser cruel. Los zapatos de Valeria los compraba 2 tallas más grandes para que le duraran más tiempo. Los frijoles de los viernes los estiraba con lo que quedaba de la semana anterior. Hubo un invierno, cuando ella tenía 6 años, que el boiler se descompuso y estuvimos casi un mes bañándonos con agua calentada en la estufa. Y yo le decía que era un juego,
que así se bañaban las princesas antes de que existiera la luz eléctrica. Y ella me creía y se reía, y yo la envolvía en la toalla caliente tratando de que no notara el frío que entraba por la ventana rota del baño que no tuve dinero para reparar hasta febrero. Había noches en que yo me acostaba después de revisar la tarea con ella y hacía cuentas en un papelito doblado junto a la cama, números que nunca cerraban del todo, pero que yo acomodaba de todas formas hasta encontrar la manera de que alcanzaran. Nunca le dije que teníamos poco. Le dije que teníamos lo suficiente. Y lo creí durante mucho tiempo. La Singer era lo más importante de la casa después de Valeria. Cuando empezaba a fallar, yo misma la desarmaba y la engrasaba siguiendo un manual viejo que tenía más manchas de aceite que palabras legibles. Aprendí a leer sus ruidos, el sonido seco que hacía cuando la aguja necesitaba cambio, el traqueteo suave que anunciaba que el hilo se había enredado abajo. Era como un idioma entre las dos, un idioma que solo yo entendía, y que a veces sentía más honesto que muchas conversaciones que tuve después con personas que sí hablaban. Esa máquina me pagó la escuela de Valeria, sus útiles, sus libros, la beca que no alcanzó, el dentista, la gripa de la que tardó 2 semanas en recuperarse cuando tenía 8 años, y yo no dormí bien en todo ese tiempo por miedo a que empeorara de noche. Y hubo momentos hermosos. Eso también es verdad, y no quiero que se pierda entre todo lo demás. Los domingos eran nuestros. Cuando Valeria tenía como 11 o 12 años, teníamos una rutina que ella misma inventó. Se levantaba antes que yo. Cosa rarísima porque de lunes a viernes había que sacarla de la cama casi jalándola, y me preparaba el café. Lo preparaba aguado y sin azúcar porque todavía no sabía bien las proporciones, pero yo me lo tomaba completo, sin decirle nada, sentada en el sillón con el periódico doblado en la mano, y ella se sentaba a mi lado con su propio vaso de leche y me contaba los sueños que había tenido esa noche. Tenía unos sueños rarísimos y muy detallados, siempre con animales que hablaban y lugares que no existían, y yo la escuchaba con una atención que le daba risa, como si fueran noticias importantes. Porque para mí lo eran. Eran la prueba de que su mente estaba viva, que imaginaba, que todavía no sabía lo ordinario que puede volverse el mundo cuando uno crece. Hubo un domingo de mayo, ella tendría como 13 años, que salimos a caminar por el Parque Agua Azul porque no teníamos dinero para nada más y necesitábamos salir de la casa. Compramos un elote con chile de un carrito, lo compartimos a medias y nos sentamos en una banca mirando los patos en el estanque. El sol de la tarde le daba en la cara y ella entrecerró los ojos y se veía tan tranquila, tan entera, que yo guardé esa imagen en algún lugar donde uno guarda las cosas que no quiere perder. Ella dijo, de la nada, «Mamá, cuando sea grande voy a tener una casa grandísima y te voy a dar el cuarto más bonito». Yo me reí. Le dije que no hacía falta. Ella insistió, «No, en serio, con jardín y todo». Y yo le creí. No porque fuera ingenua. Le creí porque venía de ella, y de ella yo creía todo. Esa niña que me prometió el cuarto más bonito tenía 13 años y comía a medias de mi elote, y me lo dijo con una convicción que yo debí haber guardado mejor. Porque 20 años después, cuando le tocó elegir, eligió diferente. Pero eso viene después. Cuando Valeria entró a la universidad, yo vendí el primer terreno que había comprado como inversión a los 40 años. No era grande, era un lote en las afueras, pero era mío y había tardado años en pagarlo. Lo vendí para que ella pudiera estudiar lejos de Guadalajara, en la ciudad donde había conseguido el lugar en la carrera que quería. Nunca le dije de dónde salió el dinero. Le dije que lo había ahorrado cosiendo bodas. No era del todo mentira. En esos años en que vivió en otra ciudad, nos llamábamos todos los días. Algunas veces, 2 veces. Yo le mandaba por autobús las cosas que le gustaban, salsa de mi mamá en tarros sellados, tamales envueltos en papel de China. Una vez le mandé su cobija de cuando era chica porque me dijo que le daba frío y que extrañaba su cuarto. Recibí la llamada de que había llegado bien la caja y me la imaginé abriendo cada cosa, despacio, como se abren las cosas que saben a casa. Y sentí algo que no sé describir de otra manera que no sea plenitud. Una plenitud sencilla,
sin adornos, de las que no necesitan que nadie las vea para existir. Aquí es cuando tengo que parar un momento. Tengo que parar porque ahora mismo, mientras te cuento todo esto, hay algo que se mueve dentro de mí que no es tristeza exactamente. Es algo más complicado. Una pregunta que me hice muchas noches después de la cena aquella, sola en el cuarto de Consuelo, mirando el techo. ¿Lo hice mal yo? ¿Le di tanto que no aprendió a valorar nada? ¿Le resolví tanto que nunca supo lo que cuesta resolver? ¿Le protegí tan bien de la dureza que no reconoció el sacrificio cuando lo tuvo enfrente? Uno se lo pregunta. Uno siempre se lo pregunta. Porque es más fácil encontrar el error propio que aceptar que alguien a quien amaste así, de esa manera tan completa, tomó decisiones que no tienen que ver contigo. No tengo la respuesta todavía. O sí la tengo, pero todavía me cuesta decirla en voz alta. Necesito detenerme aquí un momento porque mientras te cuento esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también lo dieron todo, que también se levantaron de madrugada, que también vendieron algo que les costó años para que alguien que amaban no sufriera. ¿Tú también lo viviste? ¿Tú también te lo has preguntado alguna vez? Escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu historia. Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola, que lo que sentiste tiene nombre, aunque nadie te lo haya dicho todavía. Cuando Valeria se graduó, yo cosí el vestido que llevó a la ceremonia. Lo cosí en 4 noches, con los ojos ya cansados y la espalda protestando a cada hora. Cada puntada era mía, con hilo y con historia. Y cuando ella salió de la iglesia con el diploma en la mano y me buscó con la mirada entre la gente, ese segundo valió cada puntada, cada noche de desvelo, cada terreno vendido. Valió el boiler descompuesto y el elote compartido y los sueños aguados de los domingos. Valió todo. Roberto entró en su vida 2 años después de la graduación. Y aquí hay algo que necesito ser honesta. Los primeros años con él, Valeria parecía contenta. O yo necesitaba creer que lo era, que puede ser lo mismo. Pero hubo momentos. Hubo cosas pequeñas que registré sin querer archivarlas. Una Navidad, Roberto llegó a la comida con su familia antes que Valeria. Yo estaba en la cocina terminando el pozole. Él entró, se sirvió un vaso de agua, miró el cuarto sin decir nada y me preguntó, ¿Valeria no llegó todavía? Solo eso, sin saludarme, sin los ojos en mí siquiera, como si yo fuera parte del mueble. Yo dije que no, que tantito. Él asintió y salió a la sala. Yo me quedé parada junto a la olla con la cuchara en la mano, sintiendo ese silencio particular que dejan las personas que no nos ven. El tipo de silencio que duele más que un insulto, porque al menos el insulto te reconoce. Y me dije que quizás lo había escuchado mal, que quizás estaba distraído. Decidí no pensar más en eso. Cuando vino el diagnóstico de Valeria, las palabras del médico cayeron en el cuarto de espera como objetos pesados. Lo primero que hice fue calcular. No de tristeza, de costumbre. Desde que Valeria tenía 4 años, ante cualquier problema, lo primero que hacía era calcular qué tenía y qué podía mover. El terreno ya no existía. Los ahorros de la Singer alcanzaban para 3 meses de renta, no más. Y la casa de la calle Morelos, 38 años, el limonero en el patio, la sala de los 2 sillones, el cuarto de Valeria con la ventana que da al jardín del vecino. La vendí. Firmé sin temblar. Entregué las llaves un jueves por la mañana, con el sol todavía bajo y la calle vacía, y el portón se cerró detrás de mí como se cierran los capítulos que uno no elige terminar. Y esa tarde me fui a vivir al cuarto pequeño que Consuelo me prestó en su casa, con mi máquina Singer doblada en cajas y el sobre guardado entre la cobija, y sin decirle a nadie lo que me había costado realmente. Nunca lo dije. Nunca busqué que me lo reconocieran. Fue un error. Porque cuando uno calla su sacrificio, los demás aprenden que no costó nada. Roberto nunca me preguntó a dónde me había ido a vivir. Valeria sí, una sola vez, por mensaje. Yo le respondí que estaba bien, que no se preocupara. Y ella no preguntó más. Y yo no agregué más. Y ese espacio entre una respuesta y una pregunta que no llegó fue donde empezó a crecer algo que ninguna de las dos supo detener a tiempo. Un espacio pequeño al principio,
como una grieta en el muro que nadie repara porque parece que no es para tanto, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay muro. Aunque yo todavía no lo sabía esa noche, cuando abrí el sobre con las manos frías y leí lo que decía adentro, algo en mí ya había tomado una decisión. Todavía no sabía qué forma iba a tener. Todavía no tenía nombre, ni plan, ni fecha, pero estaba ahí, quieta y firme en algún lugar donde uno guarda las cosas que no puede seguir ignorando, como agua que se acumula detrás de una presa vieja, sin hacer ruido, sin anunciarse, pero sin parar. Una decisión que, 72 horas después, lo cambiaría todo. Déjame contarte lo que pasó dentro de mí esa noche en el cuarto de Consuelo, porque hay cosas que uno vive en el cuerpo antes de entenderlas en la cabeza. Y esa noche, todo lo que yo era se acomodó de una manera distinta, como cuando rompes un hueso y te lo sueldan y queda igual pero ya no queda igual. Estuve sentada en la orilla de la cama mucho tiempo, con el vestido azul marino y los zapatos todavía puestos, mirando la pared de enfrente sin ver nada. La pared tenía un cuadrito con una oración al Sagrado Corazón, enmarcada en madera café, y debajo un gancho con el rosario de Consuelo, verde y con la cruz pequeña de latón. El cuarto olía a lavanda vieja y a madera húmeda, ese olor de las casas que llevan años siendo habitadas por la misma persona. Eso fue lo último que vieron mis ojos antes de que todo lo de la cena me volviera de golpe, ordenado y claro, como si mi cabeza hubiera tardado 2 horas en procesar lo que en el comedor de Valeria solo duró 30 segundos. Roberto se había puesto de pie con la copa en la mano. Yo lo vi levantarse y pensé, en ese primer segundo inocente, que iba a proponer un brindis, que iba a dar las gracias por algo, que quizás iba a decir algo sobre la casa que yo había vendido, sobre los meses de tratamiento, sobre lo que había hecho su suegra sin que nadie se lo pidiera. Eso pensé. Eso esperé. Recuerdo que hasta me acomodé un poco en la silla, como quien se prepara para recibir algo que merece. Y entonces abrió la boca. Las palabras no me llegaron de inmediato. Primero llegó el tono. Ese tono seguro, casi aburrido, de quien anuncia algo que ya fue decidido hace tiempo y que ahora solo está comunicando por formalidad. Ese tono que a mí me lo habían usado pocas veces en la vida, pero que cuando te lo usan, el cuerpo lo reconoce antes que la mente. Es el tono de quien nunca consideró que pudiera haber respuesta. Ya elegimos un buen asilo para usted, doña Patricia. Y luego esa última parte que fue la más calculada, la más fría, la que dolió con una precisión que todavía me asombra. Usted entiende, ¿verdad? No fue una pregunta, fue una instrucción, un permiso que se pide después de haber tomado ya la decisión, solo para que el otro no pueda decir que no se le consultó. Fue una salida de emergencia construida solo para él, no para mí. Usted entiende, ¿verdad? Como diciéndome, haga el favor de entender, porque si no entiende, el problema es suyo. Como si la comprensión fuera una obligación mía, y la decisión solo fuera de él. Y las 23 personas a mi alrededor, algunas mirando sus platos, algunas mirándome a mí con esa expresión que no es compasión, sino incomodidad. La cara de quien quiere que la situación se resuelva rápido para poder seguir comiendo. Un joven que yo nunca había visto, sentado al fondo, que giró la cara hacia la ventana como si el jardín de afuera le hubiera dado de pronto un interés enorme. 2 señoras que yo no conocía, con las copas a medio camino entre la mesa y la boca, congeladas, y Valeria con los ojos abajo, con las manos sobre la mesa, una encima de la otra, quietas, sin moverse, sin levantar la vista, sin abrir la boca, la misma mujer que de niña me prometió el cuarto más bonito, la misma que me buscó con la mirada entre la gente el día de su graduación, la misma que me mandaba decir que llegó bien la caja. Eso fue lo que me quebró, no las palabras de Roberto. Las palabras de Roberto me lastimaron, sí, con esa clase de daño que tarda en mostrar toda su extensión. Pero lo que me partió por dentro, limpio y sin ruido, fue el silencio de mi hija. Ese silencio que duró todo el tiempo que yo estaba ahí parada, recibiendo, y que no terminó cuando yo me levanté, ni cuando tomé mi bolsa, ni cuando caminé hacia la puerta, ni cuando la abrí, ni cuando la cerré detrás de mí.
En todo ese tiempo, Valeria no dijo una sola palabra. Caminé a la parada del camión con la cabeza baja y una sola cosa repitiéndose dentro de mí, no como filosofía, sino como un hecho concreto y frío. Yo vendí mi casa para que ella viviera, y ella se quedó sentada. Eso no era una acusación, era solamente lo que había pasado, un hecho. Y los hechos no necesitan que uno los adorne ni los justifique, solo existen. El camión tardó 19 minutos, los conté. Conté también los faroles que pasaban por la ventana y las calles que reconocía y las que ya no recordaba bien. A veces uno ocupa la mente con cosas pequeñas para que las cosas grandes no la desborden de golpe. De regreso en el cuarto de Consuelo, con el rosario verde de latón en la pared y el vestido que me había costado 2 noches coser, saqué el sobre de entre la cobija. Lo había guardado ahí hace 8 meses. El día que me vine a vivir con Consuelo después de entregar las llaves de la calle Morelos. Lo encontré en el fondo de la caja de las cosas de mi mamá, que yo había guardado sin abrir durante años, porque siempre se me hacía que abrirla era terminar de despedirme de ella. El sobre tenía mis iniciales escritas con su letra, PM, y debajo decía, para Patricia, cuando más lo necesites, no antes. La letra era la misma de toda su vida, firme y ligeramente inclinada, como si escribir fuera un asunto serio que merecía postura. 8 meses lo tuve guardado, 8 meses respetando esa instrucción sin saber bien por qué, solo porque era letra de mi mamá y a mi mamá no se le desobedecía, ni viva ni muerta. Esa noche lo abrí. Adentro había 2 cosas. La primera era una carta escrita a mano, 4 páginas con la letra apretada y pequeña que mi mamá tenía cuando quería decir mucho en poco papel. La segunda era un documento doblado en 3 partes, con sello notarial, que yo nunca había visto antes. Lo puse aparte con cuidado, como se pone aparte lo que todavía no se entiende, pero que ya se siente importante. Empecé por la carta. No voy a repetirla completa porque hay palabras de una madre que son solo para su hija, y esas se quedan adentro. Pero sí te digo lo que decía en la última página, porque eso es lo que necesitas saber para entender lo que vino después. Mi mamá me contaba que cuando yo tenía 22 años y estaba embarazada y sola, ella había hecho algo sin decirme nada. Había ido con un notario de su pueblo, en Jalisco, con un pedazo de tierra que le había dejado su padre a ella, y lo había registrado a mi nombre. Solo a mi nombre. Sin decírselo a ninguno de mis hermanos, sin decírmelo a mí. Escribió que no me lo dijo porque en ese momento yo tenía suficiente con lo mío y que quería guardarlo para cuando yo lo necesitara de verdad. Que si estaba leyendo esa carta era porque ese momento había llegado y que esperaba que cuando llegara yo supiera qué hacer con ello. Desdoblé el documento. Era una escritura notarial. Un terreno de 4.200 metros cuadrados en el municipio de Tepatitlán, registrado a nombre de Patricia Morales Ibarra, sin gravámenes, sin deudas, sin copropietarios. Fecha de registro, hacía 27 años. 27 años ese papel había estado esperando, doblado en 3 partes, dentro de un sobre con mis iniciales. Me quedé leyendo el documento 3 veces, 4, revisando que el nombre fuera el mío, que la firma del notario fuera real, que los datos coincidieran, todo coincidía. Leí mi propio nombre tantas veces que por un momento dejó de parecerme mío, y luego volvió a serlo, más mío que nunca. Y entonces recordé algo que había visto en las noticias locales 2 años atrás, algo que en ese momento no me había importado demasiado, que en Tepatitlán y sus alrededores estaban comprando terrenos para un desarrollo industrial nuevo, y que los precios de la tierra en esa zona habían subido a un ritmo que nadie esperaba. Me levanté. Fui a la mesita de noche donde Consuelo tenía el teléfono cargando. Le pedí prestado el teléfono porque el mío se había quedado sin batería en el camión. Busqué en internet el valor aproximado de terrenos en esa zona. Tardé 20 minutos leyendo, comparando, verificando municipios, comparando tamaños. Busqué 3 fuentes distintas para asegurarme de que no estaba malentendiendo los números. Los números seguían siendo los mismos.
Cuando apagué la pantalla del teléfono de Consuelo, eran las 2:41 de la madrugada. El terreno de mi mamá, ese que yo no sabía que existía, valía en ese momento más de lo que Roberto ganaba en 3 años. Y era completamente mío, y no lo sabía nadie más. Antes de contarte lo que hice con eso, quiero pedirte algo muy simple. Suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Son 2 segundos de tu parte y me ayudan a seguir trayéndote historias como esta. Gracias, de verdad. Me senté en la cama con las 2 hojas del documento sobre las rodillas y empecé a pensar. No con rabia. Eso me sorprendió de mí misma. No había rabia. Había algo mucho más ordenado que la rabia. Había claridad. La misma claridad que tenía a las 4 de la mañana cuando calculaba lo que alcanzaba y lo que no. Solo que esta vez los números estaban del otro lado. Pensé en Roberto con la copa en la mano y el tono de quien comunica en vez de preguntar. Pensé en Valeria con los ojos abajo y las manos quietas. Pensé en las 23 personas. Pensé en la gelatina de cajeta que yo había llevado y que quedó sobre la barra de la cocina sin que nadie la tocara. Pensé en el vestido azul marino que había cosido para las ocasiones especiales y que ahora estaba arrugado en la orilla de una cama prestada. Pensé en las llaves de la calle Morelos que había entregado un jueves por la mañana sin temblar. En el limonero del patio que ya no era mío. Y pensé en mi mamá, que 40 años atrás había ido a un notario con su tierra y mi nombre y su silencio, y había esperado a que yo lo necesitara de verdad, que me había enseñado a coser, a callar, a aguantar, y que, sin decirme nada, también me había enseñado esto, que a veces la protección más poderosa no hace ruido hasta que la necesitas. Mamá, pensé, lo necesito de verdad. No iba a gritar. No iba a llamar a Valeria a las 3 de la mañana a reclamarle. No iba a presentarme en su puerta con el documento y escenas. Eso no era lo mío. Nunca lo fue. Y además, no era necesario. Las personas que gritan avisan. Las personas que actúan en silencio no avisan. Y yo iba a actuar en silencio. Guardé la carta de mi mamá debajo de la almohada. El documento notarial lo doblé con cuidado, con esa misma precisión que se usa para doblar tela fina, y lo metí adentro del forro del bolso, en ese bolsillo pequeño que nadie revisa nunca. Apagué la lámpara, y en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando el techo del cuarto de Consuelo, empecé a construir el plan. No todo de una vez, por piezas. Como se cose un vestido complicado. Primero decides qué forma quieres que tenga, luego buscas las herramientas, luego cortas, luego unes. Cada costura en su momento, sin apurarse, sin equivocarse. A las 6:23 de la mañana, cuando el cielo afuera todavía tenía el color gris del amanecer temprano y los pájaros empezaban a moverse en el árbol del patio, llamé a Ernesto. Ernesto Fuentes era el hijo de un notario con quien mi mamá había trabajado décadas atrás. Lo conocía desde niño, cuando todavía usaba uniformes de escuela, y me pedía que le enseñara a amarrar los cordones. Era abogado de bienes raíces y tenía fama de ser muy bueno en lo que hacía y muy discreto en lo que sabía. Lo llamé a esa hora porque sabía que él madrugaba. Contestó al segundo timbrazo, como si también él estuviera esperando algo esa mañana. Le dije, «Ernesto, tengo un documento de mi mamá que necesito entender bien. ¿Puedes verme hoy?» Hubo una pausa. Luego dijo, «Buenos días, Patricia. Dime a qué hora». Esa mañana, mientras me bañaba con el agua fría del boiler lento de Consuelo, tomé 3 decisiones que no le anuncié a nadie. La primera, no hablar con Valeria hasta que tuviera todo en orden. La segunda, no mostrar nada de lo que sentía si Roberto o alguien de su familia me buscaba. La tercera, moverme rápido, pero sin que pareciera urgencia. La misma manera en que siempre me había movido cuando algo importante dependía de mí, sin escándalo, sin pausa, sin vacilar. Lo que exactamente iba a hacer con ese terreno, con ese documento, con ese nombre que mi mamá había escrito en una escritura notarial 27 años atrás. Eso todavía no lo sabía con precisión. Tenía la dirección general. Sabía hacia dónde caminar.
Lo que no sabía era hasta dónde iba a llegar el temblor cuando Roberto descubriera que la señora del asilo tenía algo que él nunca calculó, y que lo había tenido todo el tiempo. Ernesto Fuentes tenía su oficina en el segundo piso de un edificio color ocre cerca del centro, con una escalera angosta que crujía en el tercer escalón y un letrero de madera que decía su nombre con letras doradas, ya un poco desvanecidas. Llegué a las 9 de la mañana con el documento en el bolso y los ojos de quien no durmió, pero con la espalda recta. Mi mamá siempre me dijo que la espalda es lo primero que traiciona a una persona cuando tiene miedo. Yo entré a esa oficina con la espalda recta. Ernesto me recibió de pie, me dio la mano con las dos suyas, como hacía su papá, y me indicó la silla frente a su escritorio. Tenía el mismo escritorio enorme de madera oscura que yo recordaba de cuando era chico y me llevaba de vez en cuando a las juntas de su padre con mi mamá. Esas juntas de adultos, donde uno se sentaba en una silla demasiado grande y fingía entender de qué hablaban. Le entregué el documento sin decir mucho. Él lo leyó despacio, sin prisa, con esa cara neutral que tienen los abogados cuando no quieren que el cliente vea lo que están pensando. Tardó varios minutos. Volteó el papel. Revisó el sello notarial. Levantó la vista. «Patricia», dijo, «¿sabes cuánto tiempo tienes este documento?» Le dije que lo había encontrado apenas la noche anterior, que era de mi mamá, que no sabía que existía. Él asintió despacio. Puso el documento sobre el escritorio con un cuidado que me dijo más que cualquier palabra. «El registro está vigente y limpio», me dijo. «Nadie ha movido esto en 27 años. Y la zona donde está ese terreno se detuvo». Me miró. «¿Has visto los precios que están manejando por tierra en Tepatitlán este año?» Le dije que sí, que había buscado la noche anterior. «Entonces ya sabes», dijo. Ya sabía. Le expliqué la situación sin darle todos los detalles. Le dije que había vendido mi casa para pagar un tratamiento médico, que ahora vivía en un cuarto prestado, y que había personas en mi vida que habían tomado decisiones sobre mi futuro sin consultarme. No dije nombres, no hice falta. Ernesto escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó. Esa fue la pregunta correcta. No me dijo lo que debía hacer. Me preguntó lo que yo quería. Y eso, viniendo de alguien en esa silla, fue lo más poderoso que me dijeron en mucho tiempo. Le dije que quería entender todas mis opciones antes de mover cualquier cosa, que quería hacerlo bien y sin prisa aparente, que lo único que me importaba era que ningún movimiento fuera visible hasta que todo estuviera listo. Él sonrió apenas, una sonrisa pequeña y profesional. «De eso me encargo yo», dijo. Salí de su oficina a las 11 de la mañana con una lista de 3 cosas que debía conseguir en los días siguientes. Un valuador certificado para el terreno, una copia certificada del acta de defunción de mi mamá y mi identificación oficial con domicilio actualizado. Nada más por ahora, nada visible, nada urgente por fuera. Por dentro, todo. Los primeros días después de la cena, ni Valeria ni Roberto me buscaron. Eso lo registré sin sorpresa. Me dolió, claro, pero no me sorprendió. Las personas que creen que tienen el poder no buscan a quien creen que ya sometieron. ¿Para qué buscarla si ya está resuelta, si ya entendió, si el asilo ya está elegido? Esos primeros días los usé bien. Consuelo me acompañó a sacar la copia del acta de defunción de mi mamá al registro civil. Consuelo era mi amiga desde hacía 32 años, desde que éramos vecinas en la calle Morelos y compartíamos la misma pared medianera y a veces las mismas preocupaciones. Era una mujer pequeña y directa, con el cabello completamente blanco que ella usaba con una dignidad que yo admiraba, y con una manera de caminar que hacía pensar que iba siempre a algún lugar importante. Cuando le conté lo de la cena, solo lo de la cena, no lo del documento todavía, se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo: «Qué bueno que te fuiste sin decir nada. Las palabras en ese momento solo le habrían dado munición». Eso me lo guardé. El valuador fue a Tepatitlán el jueves. Ernesto coordinó todo. Yo no tuve que ir.
No tuve que firmar nada visible aún, solo esperar el informe. El informe llegó el viernes en la tarde. Cuando vi el número en el papel, me tuve que sentar. No voy a decir la cantidad exacta porque los números a veces distraen de lo importante. Lo que sí te digo es que era suficiente para comprar una casa nueva, arreglarla, amueblarla, y todavía quedarme con un capital que, bien administrado, me duraría muchos años. Era suficiente para no necesitar a nadie, para no depender de nadie, para no esperar que nadie eligiera por mí dónde iba a vivir el resto de mi vida. Era exactamente suficiente para ser libre. Esa noche llamé a Ernesto y le dije, «Adelante». Fue el día 11 después de la cena cuando Valeria me llamó por primera vez. No para preguntar cómo estaba, para decirme que Roberto quería hablar conmigo, que había sido un malentendido, que si podía ir a tomar el café el domingo. Me quedé un momento en silencio escuchando su voz, buscando en ella algo que me dijera que de verdad lo sentía. Solo escuché tensión. La clase de tensión de quien llama porque alguien más le pidió que llamara. Le dije que el domingo no podía, que tenía compromisos. Silencio del otro lado. ¿Compromisos?, dijo ella, como si la palabra le pareciera rara viniendo de mí, como si yo no tuviera derecho a tener compromisos. Le dije que sí, que la llamaría yo cuando pudiera, y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, sentada en la orilla de la cama de Consuelo, y sentí algo que tardé un momento en identificar porque hacía mucho que no lo sentía. Control. No de ella, de mí misma. Había colgado sin explicarme, sin disculparme, sin apaciguar. Había colgado y el mundo no se había terminado. Roberto llamó 2 días después directamente a mi número. Lo dejé sonar. Me quedé mirando la pantalla con su nombre y no contesté. Él no dejó mensaje. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Los que llaman con conciencia tranquila dejan mensaje. Los que llaman con miedo cuelgan cuando no contestan. Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos pequeños y silenciosos. Ernesto fue avanzando con los trámites. Yo fui con él 2 veces más a firmar documentos que eran pasos necesarios en el proceso, sin hacer nada definitivo todavía, solo preparando el terreno, literal y figurado. Empecé también a buscar casas, no para comprar todavía, solo para saber qué había, qué podía esperar, qué quería. Fue en una de esas búsquedas, un martes por la tarde en que Consuelo y yo estábamos sentadas en la mesa de su cocina con el teléfono entre las dos, mirando anuncios de casas en renta y en venta, cuando pasó algo que todavía me hace sonreír, aunque no debería. Consuelo señaló una casa en una colonia tranquila, con un jardín pequeño y una cocina de azulejo azul, y dijo, «Esa tiene buena energía». Yo la miré y le pregunté de dónde sacaba que una foto tenía energía. Ella se encogió de hombros y dijo con toda seriedad, «Lo sé por el árbol del patio. Los árboles no mienten». Nos reímos, las dos al mismo tiempo, con esa risa que sale de adentro y que uno no planea. Una risa de señoras mayores en una cocina pequeña con el café ya frío, mirando casas en un teléfono, con el mundo afuera moviéndose sin que nadie nos avisara. Fue un momento tan ordinario y tan nuestro que se me quedó grabado más que muchas cosas importantes. Pero la risa duró poco, porque esa misma noche, Roberto se presentó en casa de Consuelo. Antes de contarte lo que pasó en ese momento, necesito preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, después de todo lo que te he contado, con ese documento en el bolso y el plan ya en marcha, ¿habrías abierto esa puerta o la habrías dejado cerrada? Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saber qué habrías hecho tú. Consuelo fue quien escuchó el timbre. Vino a avisarme en voz baja. «Patricia, es el señor S». No dijo su nombre. Solo el señor S. Y en esas 3 palabras estaba todo lo que Consuelo pensaba de Roberto, resumido con una precisión que ningún discurso largo habría igualado. Le dije que lo dejara pasar. Entró al cuarto de Consuelo, que ella nos prestó porque era el más privado, con una expresión que yo no le había visto antes. No la expresión segura de quien anuncia cosas frente a 23 personas con una copa en la mano. Esta era otra.
Era la expresión de un hombre que ha estado haciendo cuentas y que los números no le están saliendo bien. Se quedó parado cerca de la puerta. Yo estaba sentada en la silla, él de pie, yo sentada, y aún así, yo era la que estaba más tranquila en ese cuarto. «Doña Patricia», empezó. Siempre me llamaba así cuando quería hacer las cosas correctamente. «Valeria está muy preocupada. Usted no contesta. No sabemos cómo está». Lo miré. Esperé. «Lo de la cena», dijo. Y aquí hizo algo que yo no esperaba. Titubeó. Roberto Garza, el hombre que hablaba con copa en mano frente a 23 personas, titubeó. Quizás no lo dije bien. No era la intención ofenderla. No era la intención ofenderla. Eso dijo. ¿Cuál era la intención?, pregunté. Se lo pregunté quieta, sin rabia en la voz. Solo la pregunta, limpia y directa, colgando en el aire entre los dos. Él no supo qué contestar. Abrió la boca, la cerró, buscó palabras que no tenía. Y en ese silencio suyo empecé a ver lo que realmente era Roberto cuando le quitabas la copa y el público y el tono de autoridad. Un hombre que había calculado mal a quien tenía enfrente. «Valeria quiere hablar contigo», dijo finalmente. «Dice que la llames». «Yo la llamo cuando pueda», dije. «Patricia». Aquí me quitó el doña. Otro movimiento. «Hay cosas que debemos resolver, cuestiones prácticas. Usted sabe que la situación nuestra no es fácil tampoco. El tratamiento costó mucho y...» «Roberto», lo interrumpí, con calma, con el mismo tono que él usaba para decir cosas que no eran preguntas. «Vine aquí a descansar. Cuando yo tenga algo que decir, lo diré. Por ahora no tengo nada que decir». Él me miró un momento largo, buscando en mi cara algo que no encontró. Buscando a la Patricia que había dejado la cena sin decir nada, la que no contestaba los teléfonos, la que ya debería estar suplicando que le explicaran bien lo del asilo. Buscando a esa señora y no encontrándola. «¿Está bien?», me preguntó, y esta vez sí hubo algo diferente en el tono. No compasión, algo más parecido al comienzo del miedo. «Perfectamente», dije. Se fue 10 minutos después, no sin antes mirar el cuarto como lo hacía siempre, evaluando, calculando. Esta vez, sus ojos se detuvieron un segundo en el bolso mío que estaba sobre la silla. El bolso con el documento adentro, en el bolsillo que nadie revisa nunca. Cuando escuché que la puerta principal se cerraba, Consuelo asomó la cabeza por el pasillo y me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien. Ella me miró con esos ojos que tienen las amigas de 30 años que no necesitan que uno les explique nada. Ya le entró el susto, dijo. Sí, ya le había entrado. En los días siguientes, las llamadas aumentaron. Primero Valeria, luego Roberto, luego Valeria otra vez, con un mensaje escrito que decía que estaba preocupada, que por favor le avisara que estaba bien, que podían hablar. Yo contesté ese mensaje con 4 palabras. Estoy bien, no te preocupes. Y no agregué más. Ernesto me llamó un jueves para decirme que ya teníamos interesados formales en el terreno. 3 personas distintas, con ofertas escritas. Me leyó los números. Me senté a escucharlos con el mismo cuaderno donde apuntaba los pedidos de costura en otro tiempo. Ese fin de semana fui sola a Tepatitlán. Quería ver el terreno una vez antes de que dejara de ser mío. Tomé el autobús temprano, con un bolillo y un café en termo, y llegué al municipio cerca de las 10 de la mañana. El terreno estaba en las afueras, cerca de un camino de terracería que en la época de lluvia se llenaba de lodo, pero que ese día de sol estaba seco y claro. Era un terreno grande, plano, con un mezquite solitario en una de las esquinas que debía tener más años que yo. Me quedé parada ahí un momento con el viento en la cara. Pensé en mi mamá caminando por ese mismo suelo décadas atrás, firmando un papel con su letra apretada y pequeña, guardando el secreto por amor. Pensé en todo lo que ella guardó callado para protegerme. Y pensé que lo que yo estaba a punto de hacer era la continuación de algo que ella empezó sola, en silencio, mucho antes de que yo tuviera la edad de entenderlo. «Gracias, mamá», le dije en voz baja al mezquite y al viento. Luego me subí de regreso al autobús. El martes siguiente,
Ernesto me llamó con la oferta final. Era la más alta de las tres. Un desarrollo privado que quería el terreno para un proyecto de expansión. La cifra era real, verificada y lista para escriturar en cuanto yo firmara la aceptación. Firmé. 2 días después, Valeria llegó a casa de Consuelo sin avisar. Llegó sola, sin Roberto. Toqué la puerta yo antes de que Consuelo pudiera salir, porque la reconocí por el timbre. Ese timbre corto y doble que ella siempre ha usado desde niña. 2 golpes rápidos, como pidiendo permiso y avisando al mismo tiempo. Abrí. Estaba delgada, más de lo que la recordaba de la cena. Tenía los ojos de alguien que no ha dormido bien y que ha estado pensando mucho. Traía el cabello recogido deprisa y un suéter que le quedaba grande, que reconocí como suyo, pero que le colgaba diferente ahora. Me miró. Y en sus ojos, antes de cualquier palabra, vi algo que llevaba semanas buscando ver y que en la cena no estaba. Vergüenza. No el tipo de vergüenza que viene del miedo a las consecuencias. La otra, la que viene de adentro. Mamá, dijo. Solo eso. Y en esa sola palabra estaba todo lo que no había dicho en la cena. Todo el silencio de 23 testigos, todo el peso de los ojos clavados en el plato. La dejé pasar. Nos sentamos en la cocina de Consuelo, que tuvo la delicadeza de ir a su cuarto y cerrar la puerta. Valeria puso las manos sobre la mesa, otra vez una sobre la otra, ese gesto suyo de cuando no sabe bien cómo empezar algo difícil. Roberto no sabe que vine, dijo. Lo imaginé. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, dije. Y era verdad. Ella me miró como buscando si era verdad o era una respuesta de cortesía. Luego bajó los ojos. Lo de la cena no debió pasar así, dijo. Él no debió decirlo así. Yo no debí... Se detuvo. Yo no debí quedarme callada. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Lo noté. Y ella notó que lo noté. Mamá, él dice que lo del asilo era una opción, que no era algo definitivo, que... Valeria. La interrumpí despacio. Yo no vine a hablar del asilo. Ella levantó la vista. ¿De qué quieres hablar?, preguntó. La miré un momento. Esta era mi hija, la misma que me pedía que le contara los sueños aunque fueran de animales que hablaban, la misma del elote compartido en el parque Agua Azul, la misma del vestido de encaje de 17 metros, la misma que había prometido el cuarto más bonito con jardín y todo, un domingo de lluvia con 13 años y la convicción entera del mundo. Todavía no, dije. Hay cosas que están en proceso. Cuando estén listas, te llamo. Y entonces hablamos de verdad. Ella me miró sin entender. Abrió la boca para preguntar qué cosas, qué proceso, pero algo en mi cara le dijo que esa pregunta no iba a tener respuesta esa tarde. Y Valeria, que me conoce desde antes de conocerse a sí misma, cerró la boca. Se quedó un rato más. Tomó el café que le serví. No hablamos de Roberto, no hablamos del asilo. Hablamos de poca cosa. Del frío que había entrado esa semana, de que Consuelo tenía una maceta de romero que olía muy bien, de que el café de olla siempre sabe diferente cuando lo hace alguien más. Cuando se fue, me dio un abrazo en la puerta. Largo, con las 2 manos en mi espalda. Yo se lo devolví. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un segundo con los ojos cerrados. Y lo que Roberto le dijo cuando ella llegó a su casa esa noche, cuando le contó que había ido a verme, cuando él escuchó que yo tenía cosas en proceso que no estaba dispuesta a explicar todavía. Eso fue lo último que esperaba escuchar. Lo que Roberto le dijo a Valeria esa noche, cuando ella llegó a casa y le contó que yo tenía cosas en proceso, fue esto. ¿Qué cosas? ¿Qué procesos? Ella no tiene nada. Vendió lo único que tenía para pagarnos el tratamiento. Pagarnos. Ese fue el verbo que usó, pagarnos. Valeria me lo contó semanas después, cuando ya podíamos hablar de verdad. Me dijo que en ese momento, escuchando esa palabra, algo se le cayó adentro con un ruido que no era metáfora. Era literal, algo que ella creía sólido y que en realidad nunca lo había sido. Pero yo no supe eso todavía esa noche.
Esa noche solo supe que Roberto había llamado 4 veces a mi número entre las 8 y las 11 de la noche, sin dejar mensaje ninguna de las 4 veces. Lo supe porque Consuelo me prestó su teléfono para llamar a Ernesto, y cuando revisé el mío, vi las llamadas perdidas todas juntas, como golpes en una puerta que nadie abre. No los devolví. Ernesto me había dicho que el proceso de escrituración del terreno tardaría entre 8 y 12 días hábiles dependiendo del notario, que era un proceso limpio, sin complicaciones, porque el terreno no tenía ningún tipo de carga ni litigio, que lo único que yo debía hacer era tener paciencia y no moverme antes de tiempo. Tuve paciencia, no me moví antes de tiempo. Eso también fue nuevo en mí. En toda mi vida adulta, siempre había sido yo quien resolvía rápido, quien no esperaba, quien adelantaba los pasos para que los demás no sufrieran la espera. Esta vez no. Esta vez me senté y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Usé esos días para cosas que hacía mucho no me permitía. Un miércoles por la mañana, Consuelo me dijo que había un mercado de artesanías a unas cuadras que los miércoles tenía puestos nuevos. Fui con ella sin apuro, con el bolso cruzado y los zapatos cómodos y sin ningún encargo pendiente. Caminamos despacio entre los puestos. Telas bordadas de Oaxaca, canastos de palma, barro negro de Coyoacán, rebozos con flecos largos. Me detuve frente a un puesto de hilos y estuve mirando los colores durante varios minutos sin comprar nada, solo mirando. El señor del puesto me dijo que si quería podía tocarlos. Los toqué. El hilo de seda tenía una suavidad que me recorrió los dedos como agua tibia y me acordé de golpe de mi mamá enseñándome a distinguir la calidad de una tela por la manera en que resbala entre los dedos. Me compré 3 carretes de colores que no necesitaba para nada. Me los llevé a casa de Consuelo y los puse sobre la mesita de noche y los miré toda la tarde con una satisfacción que no tenía explicación lógica, pero que era completamente real. Esa semana también empecé a dormir más horas. No lo decidí. Me pasó. El cuerpo, cuando por fin le das permiso de descansar, cobra todo lo que le debes de una vez. Me dormía a las 9 de la noche y no abría los ojos hasta las 6:30 de la mañana. Y en ese sueño largo y sin interrupciones, mi cuerpo fue soltando cosas que llevaba años cargando sin saber. Un jueves, en la tarde, saqué la Singer de las cajas, no para trabajar, solo para tenerla, para verla. La armé en la mesa del cuarto con los mismos movimientos que tengo memorizados en las manos desde los 15 años. Y cuando quedó lista y la encendí, y escuché ese zumbido constante y familiar que no ha cambiado en décadas, cerré los ojos un momento. Ese sonido era mi vida entera. Era mi mamá. Era la calle Morelos. Era Valeria de 4 años durmiendo en el sillón, mientras yo cosía de noche. Era todo lo que yo había sido y que nadie me podía quitar porque vivía adentro de ese sonido, no en ninguna propiedad que se pudiera vender o firmar. Cosí un mantel pequeño para Consuelo, sin que me lo pidiera, solo porque sí. Fue durante esos días tranquilos que recibí la llamada que lo cambió todo de dirección. No fue Valeria, no fue Roberto, fue don Aurelio, el vecino de la calle de al lado de la antigua casa de la calle Morelos, que me había conseguido el número de Consuelo no sé cómo. Me llamó para decirme que quería contarme algo. Me dijo que Roberto había ido a hablar con la nueva dueña de mi casa, que había preguntado si el contrato de venta tenía algo irregular, que había preguntado si la señora Morales le había dicho algo al notario que pudiera complicar la transacción. Me quedé en silencio escuchando a don Aurelio. Roberto estaba buscando algo. No sabía qué, pero estaba buscando. Y eso me dijo que ya tenía miedo. No del asilo, no de la cena, no de lo que yo pudiera decirle a la familia. Tenía miedo de algo concreto que no podía identificar. Tenía miedo de lo que no sabía. Eso era exactamente donde yo quería que estuviera. Le di las gracias a don Aurelio. Le mandé saludos a su esposa. Colgué. Fui al cuarto. Me senté frente a la Singer apagada. Puse las manos sobre la tela del mantel de Consuelo, a medio terminar, y estuve así un momento quieta con los dedos sobre el algodón azul y blanco. Aquí necesito detenerme, porque lo que voy a contarte ahora es algo que a mucha gente le puede costar entender si no lo ha vivido.
Cuando uno ha pasado décadas dando, resolviendo, cediendo, callando, llega un momento en que recibir se siente extraño, incómodo casi, como un idioma que uno entiende, pero que le cuesta hablar porque hace mucho que no lo practica. Esos días en casa de Consuelo, con la Singer y los hilos de colores y las mañanas largas, yo estaba aprendiendo a recibir de nuevo, a recibir el descanso, a recibir el tiempo, a recibir lo que mi mamá me había dejado sin pedirme nada a cambio. Era raro, y era lo más necesario que había hecho en años. La escrituración quedó lista un viernes, a las 2:30 de la tarde. Ernesto me llamó para avisarme, y en su voz había algo parecido a la satisfacción tranquila de quien hizo bien su trabajo. Me dijo que todo estaba en orden, que el depósito llegaría a la cuenta que yo había indicado en un plazo de 72 horas hábiles, y que ya podía disponer del dinero libremente en cuanto llegara. Esa noche comí con Consuelo un caldo de pollo que ella hizo desde temprano con epazote del jardín y fideos gruesos, y tomamos café de olla después con piloncillo y canela, y no hablamos de Roberto ni de Valeria, ni del terreno, ni de nada importante. Hablamos de la telenovela que Consuelo seguía y que yo no entendía porque le había perdido el hilo 3 años atrás, y de que el limonero que yo le había regalado cuando me fui de la calle Morelos estaba cargado ese año, y de que el frío de noviembre ya se sentía diferente ahora que las dos éramos mayores, y el cuerpo ya no lo procesaba igual. Fue una noche perfectamente ordinaria. 3 días después llegó el dinero a la cuenta. Ernesto me acompañó al banco. Salimos a las 10 de la mañana, entramos a la sucursal y el ejecutivo que nos atendió nos llevó a un cuarto pequeño con vidrio esmerilado donde hacen las operaciones grandes. Firmé 2 documentos. El ejecutivo me explicó las opciones de inversión disponibles. Lo escuché, tomé notas. Pregunté lo que no entendí sin pena de no entenderlo. Cuando salimos al mediodía, la cantidad en mi cuenta tenía una cantidad de dígitos que yo nunca había visto con mi nombre arriba. En la banqueta de afuera, Ernesto me dio la mano con las 2 suyas, como siempre. «Tu mamá eligió bien a quién dejárselo», me dijo. No pude contestar nada, solo asentí. En esos días, Roberto hizo algo que yo no esperaba. Fue a ver a mis hermanos. Tengo 2 hermanos mayores, Gilberto y Marco, con quienes no tengo una relación cercana, pero que existen y que en situaciones de familia aparecen. Roberto fue a verlos, por separado, y les dijo que yo estaba actuando de manera extraña, que no contestaba teléfonos, que tenía trato con un abogado que no conocían, que él estaba preocupado por mi estado mental. Eso me lo contó Gilberto mismo cuando me llamó, con esa voz de hermano mayor que tiene cuando cree que debe intervenir en algo que no le corresponde. Le escuché. No me molesté. Le dije, «Gilberto, estoy perfectamente bien. Tengo dinero en el banco, tengo abogado y estoy tomando mis propias decisiones por primera vez en mucho tiempo. Si eso le parece extraño a Roberto, es su problema, no el mío». Silencio del otro lado. «¿Dinero?», dijo Gilberto. «Dinero», repetí. «El que mamá me dejó. ¿Él te habló del terreno de Tepatitlán?». Más silencio. Roberto no le había hablado del terreno, porque Roberto no sabía del terreno. Nadie sabía todavía. Gilberto colgó sin decir mucho más. Calculé que en menos de 1 hora llamaría a Roberto, que Roberto procesaría la información, que la expresión de su cara en ese momento iba a ser algo que yo nunca iba a ver, pero que podía imaginar con mucha claridad. 2 días después, Valeria me llamó llorando. No el llanto de quien quiere manipular, el llanto de quien acaba de ver algo con claridad que antes no podía ver y que ahora no puede dejar de ver. Un llanto de llegada, no de manipulación. Contesté. «Mamá», dijo, y después tardó varios segundos en poder seguir. «Roberto me dijo que tú tenías dinero, que vendiste un terreno, que no nos dijiste nada». «Así es», dije. «¿Por qué no nos dijiste?». Esa pregunta me la esperaba. Y tenía la respuesta lista, no porque la había preparado para hacerle daño, sino porque era la verdad más simple del mundo. «Porque no era asunto de ustedes», dije. «Era mío». Silencio largo. «Mamá, Roberto está muy alterado. Dice que...». «Valeria».
La interrumpí con el mismo tono de siempre, el tono de madre que ella reconoce desde que aprendió a escucharlo. Yo quiero hablar contigo, solo contigo, sin Roberto. ¿Puedes venir mañana en la mañana? Tardó un momento. Sí, dijo. Bien, aquí te espero. Llegó a las 10 de la mañana con los ojos todavía rojos de la noche anterior. Le hice el café. La senté. Y esta vez sí hablamos de verdad. Le conté del sobre de mi mamá. Le conté del terreno. Le conté la escrituración. Le conté los números. No todos, pero los suficientes. La vi escuchar con una atención que tenía algo de dolor y algo de asombro, y algo de una vergüenza que ya no era la de la cena, sino algo más profundo y más personal. Cuando terminé, ella no dijo nada por un momento largo. Luego dijo: «¿Vendiste tu casa para pagarme el tratamiento?» «Sí». «¿Y tenías este terreno sin saber?» «Sin saber. ¿Y nunca nos dijiste nada de nada?» «No». Ella puso las manos sobre la mesa. Las mismas manos. Una sobre la otra. Pero esta vez no eran las manos de alguien que evita. Eran las manos de alguien que carga. «Mamá», dijo, «lo que Roberto dijo en esa cena no lo debió decir. Y yo no debí quedarme callada. Y lo sé. Y no tengo manera de deshacerlo». La miré. «No tienes que deshacerlo», dije. «Tienes que decidir cómo vas a seguir». Eso fue todo lo que dije en ese momento. No más. No le pedí que se separara de Roberto. No le pedí que me pidiera perdón de rodillas. No le di una lista de condiciones. Le dije lo único que era verdad, que el pasado ya estaba hecho y que lo que importaba era la dirección de ahora en adelante. Ella asintió despacio. Se fue una hora después. Y antes de salir, en la puerta, me dio un abrazo que duró más que el de la vez anterior. Cuando lo soltó, tenía los ojos brillosos, pero no estaba llorando. «Te llamo mañana», dijo. «Aquí estaré», dije. 3 semanas después de esa conversación, encontré la casa. No la del árbol que Consuelo decía que tenía buena energía, aunque esa también era bonita. Encontré una diferente, una casa pequeña en una colonia tranquila de Guadalajara, con 2 cuartos, cocina con ventana al jardín, y un patio en el fondo con un naranjo joven que el dueño anterior había plantado hacía 4 años y que ya daba sombra. La visité un martes de noviembre con Ernesto y con Consuelo. Caminé por cada cuarto despacio. Me paré en la cocina y miré por la ventana el jardín con el naranjo. La luz de la tarde entraba horizontal y amarilla y hacía que todo se viera como dentro de una fotografía de las buenas. Firmé los papeles esa misma semana. El día que me dieron las llaves fue un jueves gris y frío, de esos días que en Guadalajara llegan sin avisar en noviembre y que huelen a lluvia próxima, aunque no llueva. Ernesto me entregó el juego de llaves en la puerta de la notaría, en un sobre manila pequeño con mi nombre escrito a máquina. Lo abrí ahí mismo, en la banqueta. Saqué las llaves. Eran 2, una grande, plateada, para la puerta principal, y una más chica, de latón oscuro, para la reja del jardín. Las tuve en la palma de la mano un momento, sintiendo su peso. No eran las llaves de la calle Morelos. Eran otras. Eran mías de una manera diferente. No de décadas y sacrificios y desvelos. Mías de una decisión tomada en silencio, de un sobre abierto a medianoche. De una madre que me conoció mejor de lo que yo me conocía a mí misma. No dije nada. No hacía falta decir nada. Cerré los dedos sobre las llaves. Las guardé en el bolsillo pequeño donde antes había guardado el documento notarial, y eché a caminar hacia donde Consuelo me esperaba en el café de la esquina. El naranjo del patio me estaba esperando también. Y la Singer, que Consuelo me había ayudado a trasladar ese mismo día, ya estaba adentro sobre la mesa de la cocina, lista, con el zumbido de siempre guardado adentro, esperando que yo lo despertara. Han pasado 11 meses desde que cerré los dedos sobre esas llaves en la banqueta de la notaría. 11 meses que se sienten, en algunas cosas, como si fueran 11 años, y en otras, como si fueran 11 días. El tiempo hace eso cuando uno cambia, se estira y se comprime según lo que uno mide. Esta mañana me desperté a las 7 sin alarma, que es algo que antes no podía hacer porque el cuerpo no sabía descansar sin culpa.
Me desperté con la luz que entra por la ventana del cuarto que da al jardín. Esa luz de mañana temprana que tiene un color distinto al de cualquier otra hora del día, casi blanco, casi sin sombra. Me quedé unos minutos quieta en la cama mirando el techo de mi casa. Mi techo. El naranjo afuera movía las ramas con el viento y la sombra de las hojas se proyectaba en la pared como un dibujo que cambia de forma sin prisa. Luego me levanté, me puse la bata y fui a la cocina a preparar el café. Eso es lo primero que hago cada mañana desde que llegué aquí. Café de olla, con piloncillo y una raja de canela, en la cazuela de barro que compré en el mercado con Consuelo el primer sábado que vivía en esta casa. El olor del café con canela, llenando la cocina, mientras afuera apenas empieza a moverse el mundo, es una de las cosas más sencillas que existen, y también una de las más poderosas. Hay mañanas en que me siento con mi taza frente a la ventana del jardín y no pienso en nada concreto. Solo miro el naranjo y escucho los pájaros y el ruido lejano de la calle, y siento algo que tardé mucho tiempo en aprender a reconocer porque confundía con conformismo. Eso que siento es paz. Y la paz no es conformismo. La paz es lo que queda cuando uno ya no gasta energía aguantando lo que no debe aguantar. Roberto se fue de la casa de Valeria hace 7 meses. No me alegré cuando lo supe. Eso también me sorprendió de mí misma. No hubo alegría. Hubo una especie de reconocimiento silencioso, como cuando ves que algo que ya sabías que iba a pasar, finalmente pasa. Valeria me llamó un miércoles por la tarde y me dijo que Roberto había sacado sus cosas durante el fin de semana mientras ella estaba en casa de una amiga. Que había dejado una nota sobre la mesa del comedor. Esa misma mesa larga donde hacía casi un año él se había puesto de pie con una copa en la mano. Que la nota era breve y estaba escrita a computadora, impresa, sin firma a mano. Eso me dijo mucho de él, también al final. Ni siquiera puso su nombre de su puño y letra. Valeria no lloró cuando me lo contó. O si había llorado ya, para cuando me llamó ya lo había procesado. Me habló con una calma que yo reconocí porque era la misma calma que yo había aprendido a usar cuando las cosas duelen, pero ya no sorprenden. Le pregunté cómo estaba de verdad. Tardó un momento. Asustada, dijo, pero también aliviada. Y eso me da miedo, que me sienta aliviada. Le dije que el alivio no era traición, que el alivio era el cuerpo diciéndole la verdad que la cabeza tardó más tiempo en aceptar. Ella no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿cómo aprendiste a hablar así, mamá? Me reí. Le dije que aprendí a las malas, que era la peor manera de aprender, pero también la que más se queda. Desde entonces nos vemos los domingos. No todos los domingos, no de manera rígida, no con obligación, pero la mayoría. Ella llega cerca de las 11, toca el timbre con ese doble golpe corto de siempre, y yo ya tengo el café puesto y algo en la cocina que varía según el domingo. A veces tamales de un puesto que descubrí a 3 cuadras y que son de los buenos. A veces algo que yo preparé. A veces solo pan dulce y fruta. La cantidad no importa. Lo que importa es la mesa puesta cuando ella entra. El domingo pasado fue diferente a los demás. Llegó con algo envuelto en papel de estraza, con un listón rojo amarrado de cualquier manera, como lo atan los que no tienen maña para hacer moños, pero quieren hacer el intento de todos modos. Me lo puso en las manos sin decir nada y se quedó parada en la puerta de la cocina, mirándome con esa cara de cuando era chica, y me daba algo que había hecho ella sola y quería ver mi reacción antes de saber si había quedado bien. Lo abrí despacio. Era un mantel, bordado a mano. Punto de cruz, azul marino sobre tela cruda, con un diseño de naranjas y hojas alrededor del borde. No era el trabajo de una bordadora experta. Los puntos no eran todos del mismo tamaño. Había un lugar donde el hilo se había enredado y ella lo había resuelto como pudo. Pero era un mantel bordado por las manos de mi hija, para mi mesa, en mi casa nueva. No dije nada por un momento. Lo puse sobre la mesa de la cocina. Lo extendí con las 2 manos, despacio, alisando las esquinas. Le quedaba exacto al largo. Las naranjas del borde quedaron justo en los 4 lados, simétricas sin que nadie las hubiera medido. El azul marino era casi el mismo azul de mi vestido de las ocasiones especiales,
el que todavía cuelga en el armario del cuarto. Alcé la vista hacia Valeria. Ella tenía los ojos brillosos, pero estaba sonriendo. «Tardé 3 meses», dijo. Se me olvidaba y lo retomaba. Consuelo me enseñó el punto. Consuelo. Le había pedido ayuda a Consuelo sin decirme nada. Las dos conspirando en silencio del lado bueno. No le dije que era perfecto, porque no lo era en el sentido técnico. No le dije que estaba bien bordado, porque los puntos no eran uniformes. Le dije lo único que era completamente verdad. «Es lo más bonito que hay en esta casa», le dije. Y lo es. Todavía está puesto en la mesa de la cocina. Cada mañana cuando me siento con mi café frente a la ventana, ese mantel está debajo de la taza, con sus naranjas bordadas y sus puntos desiguales y las manos de Valeria en cada hilo. No necesito más explicación que esa. Roberto intentó contactarme una vez, hace como 4 meses. Me mandó un mensaje escrito, breve, que decía que quería disculparse por lo de la cena. Lo leí. Lo dejé sin respuesta 3 días. Luego le respondí 4 palabras. «Está bien. Cuídate mucho». No porque lo perdonara con la clase de perdón que borra todo, sino porque cargarlo adentro con rabia me costaba energía que ya no estoy dispuesta a gastar en quien no la merece. El perdón que yo aprendí este año no es el que le devuelve el lugar a quien lo perdió. Es el que me devuelve el peso a mí. Él no volvió a escribir. Yo no lo extrañé. Consuelo viene a visitarme los jueves. Se sienta en el sillón de la sala con su café y me habla de la telenovela que sigue, que ya va en no sé qué temporada, y yo escucho aunque no entienda, y de vez en cuando hago una pregunta que la hace reír porque demuestra que perdí el hilo hace mucho tiempo. El jueves pasado me trajo esquejes del romero de su jardín para que lo plante en el mío. Los tengo en un vaso con agua en el alféizar de la ventana de la cocina, esperando que echen raíz. La Singer está sobre la mesa del cuarto que convertí en taller. No cocío para vender, o no mucho. Solo cuando me llega algún encargo de las señoras del barrio que me fueron encontrando de a poco, como siempre pasa en los barrios donde uno empieza desde cero. Cocío también para mí. El mes pasado terminé una blusa que llevaba meses planeando, de lino verde claro, con el cuello que siempre me he querido hacer y que antes nunca hacía porque decía que no tenía tiempo. Resultó exactamente como la imaginé. Me la puse un domingo y Valeria me dijo que me veía muy bien y le creí sin necesitar que me lo dijera 2 veces. Eso también es nuevo. Creerme las cosas buenas sin pedirles que las repitan. Hay noches en que todavía me viene el recuerdo de la cena, las 23 personas, el tono de Roberto, el silencio de Valeria, el sonido de mis zapatos en el piso de madera. Esos recuerdos no desaparecen y yo ya no espero que desaparezcan. Lo que cambió es lo que hacen cuando llegan. Antes me aplastaban. Ahora los recibo, los dejo pasar y le doy las gracias a esa noche por haberme llevado a abrir el sobre que llevaba 8 meses guardado entre una cobija y el pasado. Mi mamá sabía lo que hacía cuando escribió para Patricia, cuando más lo necesites. No antes. Ella me conocía. Sabía que si me lo daba antes, yo lo habría usado para resolver algo de alguien más. Esperó a que yo lo necesitara para mí sola. Y llegó exactamente cuando tenía que llegar. Hay algo que aprendí este año que no aprendí en ninguno de los 61 anteriores, o que quizás aprendí, pero no practiqué. Que la dignidad no es un privilegio que uno se gana portándose bien. Es un derecho que uno tiene desde que nace y que nadie puede tomarse si uno no se lo deja quitar. Yo lo dejé. Durante mucho tiempo, por amor, por miedo, por costumbre de cargar sin quejarse, lo dejé. Y lo que descubrí es que el amor de verdad, el que dura, no pide que uno se quite la dignidad para entregarlo. El amor que te pide eso no es amor. Es otra cosa con el mismo nombre. Si tú estás escuchando esto y hay algo en esta historia que reconociste, algo que se movió adentro tuyo, aunque no quisieras que se moviera, quiero que sepas que no estás solo ni sola, que lo que sientes tiene nombre, que es posible llegar a los 60 años o a los 70 con lo que uno tiene, con lo que queda, y empezar de nuevo. No igual que antes, mejor, diferente, más liviano.
que a veces la vida guarda lo que uno necesita en un sobre que no debe abrirse antes de tiempo, y que cuando llega el momento, llega completo. Deja tu me gusta en este video, no por un número, sino para que yo sepa que hay alguien del otro lado que también entiende lo que es cargar mucho y en silencio. Suscríbete al canal para que la próxima historia llegue hasta ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hermana, tu mamá, tu vecina, tu comadre que lleva meses aguantando lo que no debe aguantar, compártelo con ella. A veces, la historia de otra persona nos da el valor que a nosotros nos faltaba para abrir el sobre que llevamos demasiado tiempo sin abrir.